Por eso digo, yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, pues ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, dije reforma electoral, donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y no haya y que disminuyan los costos. La reforma electoral no es solo una reforma más. Se está discutiendo quién controlará las reglas del juego democrático en nuestro país. Porque cuando tú cambias las reglas electorales no cambias una ley cualquiera. Cambias quién puede ganar, cambias presupuestos y sobre todo la desventaja que se llevan los partidos de oposición en contra del partido en el poder. ¿La nueva reforma electoral de Claudia Sheinbaum fortalece en verdad la democracia o solo fortalece al partido en el poder? Hay que analizarla a fondo y objetivamente, pero recordemos que esta propuesta es por parte de Claudia Sheinbaum y dudo que ella quiera perder en 2027 y en 2030. Primero, un contexto rápido. El sistema electoral mexicano actual nace después de décadas de fraudes, manipulación y control político por parte de un solo partido, el Partido de la Revolución Institucional, el PRI. La institución encargada de llevar todas las elecciones en nuestro país es el Instituto Nacional Electoral, el INE. Esto después de la sustitución del Instituto Federal Electoral, el anterior IFE, en 2014. Es decir, en 2014 se separó la institución del gobierno. La función principal es organizar elecciones y vigilar que todos los partidos cumplan con las reglas, entre comillas. Lo digo entre comillas porque Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, tiene varios familiares en el partido en el poder, Morena. Hay un evidente conflicto de intereses que a nadie parece importarle. Ese fue el último gran cambio electoral en México. La nueva reforma propone modificar estructuras, reducir costos y sobre todo modificar la representación legislativa. Aquí es donde se pone dura la cosa. Uno de los cambios más polémicos de esta reforma es que los consejeros electorales lleguen por voto popular, lo cual en papel puede sonar democrático, pero en la práctica, ¿quién es el que postula a esos candidatos? ¿Quién decide quiénes van a ser esos candidatos? ¿Quién financia sus campañas o cómo van a hacer campañas? ¿Cómo vas a garantizar que lleguen perfiles que no estén respaldados por ningún partido político para que sean totalmente objetivos a la hora de la elección? Porque aquí hay un detalle que nadie está discutiendo. Estamos en un país con sobrerepresentación legislativa, es decir, que Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Estamos en un país en donde el Poder Judicial obedece al Poder Ejecutivo. Y estamos en un país en donde los tres poderes están en un solo partido. Es decir, la competencia no es pareja. Es como si la oposición fuera el Mazatlán y Morena fuera el Real Madrid y estuvieran jugando en el Santiago Bernabéu perdiendo 2-0. Hay 1,000,000 de casos en donde no vas a ganar por uno que sí. Aquí el mayor riesgo es politizar al árbitro. Y para los dos lados, no solo para el del poder. También pueden haber consejeros electorales priistas, panistas, emesistas, etc. Y recordemos a López Obrador tantas veces que se quejaba de los árbitros que según estaban comprados por el PAN, que por eso perdió, que Felipe Calderón le robó la elección, que hubo fraude electoral, etc. Muy incongruente de tu parte, Claudia, sabiendo que te presentaste sin pruebas a denunciar un fraude que jamás ocurrió. Después, un recorte presupuestal y austeridad republicana. Otra vez con la austeridad, pues a ustedes no les importa pagar de nuestros impuestos 1 billón de pesos al año en programas sociales, pero sí, el INE es muy caro. Y es que sí, las elecciones en México son muy costosas, sobre todo el dinero que se le reparte a los partidos políticos. Pero recortarle el presupuesto al INE sin presentar un rediseño técnico profundo se me hace una estupidez. Porque muy chingón, estoy en el poder, vienen elecciones, le quito dinero, le quito presupuesto al órgano encargado de hacer las elecciones, ¿y a dónde va a parar ese dinero? ¿Regalado en becas o a tu bolsillo? Y es que austeridad sin un plan detallado de presupuesto no es eficiencia, es debilitamiento de los órganos independientes. Recordemos el debilitamiento y la desaparición del INAI por parte de López Obrador. A él no le gustaba que le dijeran en qué chingados estaba gastando su dinero con datos del mismo gobierno. Y entonces, ¿qué pasó? Lo desapareció. ¿Bajo qué argumento? Es que el INAI nos sale muy caro a los mexicanos y necesitamos austeridad. El mismo argumento que con el INE. Siguiente punto, y uno de los más importantes de toda la reforma, la representación proporcional. La reforma también toca el sistema de diputados plurinominales de la República. Eliminar o reducir plurinominales es una reforma populista,
Pues muchas personas creen que los plurinominales no se ganaron estar ahí porque nadie votó por ellos. Pero la verdad es que están por una razón. Están para que tú y yo, que no votamos por el partido en el poder, tengamos una representación legítima en la Cámara. Que ellos puedan defender los ideales por los cuales nosotros votamos. La representación proporcional en las cámaras de diputados y senadores evita que un partido que obtuvo 35% de votos obtenga el 60% del poder. Si reduces o eliminas esa figura sin compensación alguna, estás ayudando al partido en el poder. ¿A quién? A Morena. Este es el punto que más desata controversia. ¿Es en verdad una reforma estructural democrática o es una reforma hecha a favor de Morena? Otro punto muy delicado es la desaparición o debilitamiento de los organismos locales electorales. La narrativa del gobierno y de Sheinbaum, simplificación y austeridad republicana. Pero el verdadero problema es la centralización del poder, la concentración del poder en unas solas manos. México históricamente ha sufrido de concentración del poder en varias ocasiones. Recordemos los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo. Todos ellos con la sobrerepresentación en las cámaras, muy pocos contrapesos, un solo partido de oposición y sobre todo, todos los poderes obedeciendo al Ejecutivo. Podríamos decir que la democracia existe en el papel, pero en la práctica no se llevaba a cabo. Cuando tú reduces los contrapesos, dependes mucho de la buena fe y de la inteligencia del gobierno en turno. Y pues la verdad es que nuestro gobierno actual no tiene ni buena fe ni inteligencia. La verdad es que tanto nuestra presidenta como el secretario de Seguridad, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, la mayoría de los gobernadores de los 32 estados de la República, la mayoría de nuestros presidentes municipales carecen de buena fe, carecen de interés por la ciudadanía. Ellos solo se preocupan en ellos y en cómo generar más dinero para ellos. Y aunque así lo fuera, aunque tuviéramos un gobierno perfecto, un gobierno que gobernara para todos y no solo para ellos, la democracia así no funciona. La democracia no se diseña pensando en los gobiernos buenos y en la buena fe de los gobernantes. La democracia se diseña pensando en evitar abusos, en tener contrapesos, en evitar la sobrerepresentación, en evitar que el Ejecutivo haga lo que quiera con el país, que no caiga el poder en unas solas manos. Y ahora hablemos del factor más importante, el factor Sheinbaum. Claudia Sheinbaum lanza esta reforma en un contexto en donde Morena ya gobierna la mayoría de los estados. Tiene la mayoría de los congresos locales y tiene la mayoría calificada tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Ella se ha respaldado y se ha defendido bajo la premisa es que todo es por la democracia. Pero la verdad es que hay muchos errores e inconsistencias, además de los que ya hablamos. La primera es que no hay un consenso amplio. Inclusive los partidos aliados de Morena, el PT y el Verde, se opusieron a esta reforma. Es decir, la reforma electoral la hizo una sola persona. Se desestimaron varias críticas técnicas hacia la reforma, tachándola de conservadores. Siempre la misma narrativa en Morena. Dividir a la ciudadanía, dividir al gobierno. Y sobre todo, el sello de la casa, la politización. Se priorizó la narrativa política sobre el diseño institucional. Es decir, se priorizó decir, es que es por la democracia, es que el PRI, es que el PAN, es que nos hicieron fraude en el 2006, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un grave error porque primero, una reforma sin consenso genera gran sospecha sobre tus verdaderas intenciones. Además, cuando tú le quitas legitimidad a un punto de vista simplemente por ser de derecha, por ser conservador, etcétera, 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 con los mismos argumentos desde hace 12 años, pierdes la credibilidad de tu discurso. Porque inclusive no todo el que cuestiona es enemigo de la transformación, de la 4T, de AMLO, de Sheinbaum, de la izquierda, etcétera. Así como no todo el que la critica es panista o es priista o es mesista. Pero claro, y aunque esto es una sospecha, me suena bastante lógico. Y es que la reforma electoral no viene de Sheinbaum, sino viene de mucho más atrás, Andrés Manuel López Obrador. Hay de dos, o López Obrador pidió hacerla, o Sheinbaum lo hizo en tributo a López Obrador. Porque recordemos que antes de su gobierno, tanto en 2006 como en 2012, en las dos elecciones presidenciales en las que él participó antes de ser presidente, deslegitimó al INE y dijo que eran unos inútiles. Bueno, no lo dijo así, más bien le dijo la mafia del poder. Pues según él, en 2 ocasiones le hicieron fraude, aunque cuando le pidieron pruebas no las pudo presentar. Y durante su gobierno de 2018 a 2024 hubieron constantes ataques al INE, como que habían mucho presupuesto, como que no hacían su trabajo, como que le costaban mucho al erario de México, etc. Además que decía que el INE era partidario. Y sí,
La verdad es que tenía razón. Ya vimos que Guadalupe Tadei, presidenta del INE, tiene varios familiares en Morena, lo cual nos hace pensar qué lógica tan pendeja de López Obrador. Y se me hace lógico que Sheinbaum y López Obrador pensaran eso incluso después de ganar. Porque, bro, si ese órgano, el órgano que controla las elecciones, prácticamente controla quién gana y quién pierde, es corrupto y tiene algo en contra de ti, jamás hubieras pisado el poder. Inclusive no hubiera permitido el registro de tu partido. O sea, dude, es lógica. ¿Y va a ser constitucional? Pues claro, cualquier cambio profundo pasa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que hubo una elección el año pasado donde se repartieron papelitos diciendo quién iba a ganar, quién deberían votar, etcétera. Y pues todos esos obedecen a Morena, obedecen a Claudia Sheinbaum. No por nada Lenia Batres tiene varios miembros de su familia en ese partido. Y supuestamente ellos son el contrapeso al poder ejecutivo. ¿Qué podemos inferir si reformó jueces el año pasado y si reformó el INE este año? ¿Qué se infiere? Pues claro, concentración de poder, autoritarismo, no quererse ir o tener miedo de unas elecciones con la nueva percepción que se tiene de tu partido y de tu persona, Claudia. Porque créeme, nadie se traga que tienes 84,000% de popularidad. Esa solo tú te la crees. El mayor problema no es la propuesta en sí, es el método que se utilizó. Las reformas estructurales profundas necesitan un diagnóstico técnico profundo, como ya lo venía comentando. Necesitan un consenso. Y necesitan, aunque les cague, que todos los partidos pongan su granito de arena en esta reforma electoral. Y recordemos que aunque nos caguen los partidos y digamos que son parásitos, que sí, en su mayoría sí, unos partidos políticos son nuestra representación en el poder. Los partidos políticos son necesarios en una democracia, porque si no hubiera partidos políticos es muchísimo más fácil la concentración de poder. La verdad es que México no necesita un árbitro perfecto, pero necesita un árbitro confiable, un árbitro que no tenga colores, que no tenga partidos, que no tenga preferencias. Las reglas no deberían cambiarse para pensar en quién está ganando hoy y sobre todo en quién está gobernando hoy. Porque te recuerdo que en las democracias hoy puedes estar aquí y mañana puedes estar acá. Hoy puedes gobernar todo y mañana perder todo. Ahora piensa, mi querido Chairo, si tú fueras oposición, ¿apoyarías esta reforma? Si el PRI fuera el que gobernara, ¿apoyarías que no hubiera plurinominales? Si el PRI gobernara, ¿tú apoyarías que algún familiar de Alito Moreno fuera el presidente del INE?